Amén. Todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y el hermano el diablo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y comenzó, hermano, las mesas a moverse, el piso a moverse, y bullas y presencias extrañas, y todo se comenzaba a caer, y el hermano dice, diablo, tranquilo, y tú no sabes de broma, pues. Era solamente una broma, tranquilo. Pues el diablo no se bromea, hermanos. Y no quiero en este momento hacer culto ni realzar su nombre. Pero existe un demonio, existe un diablo, y no hay que andar declarando guerra. Lo que hay es que mantenerse firme en el lugar donde Cristo nos puso. La palabra de Dios nos dice que estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Esa voz mía suena como a ultratumba, hermano. Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al 20, o sea, vamos a leer 10 versículos. Efesios. Bien, la palabra del Señor, usted debería ponerse de pie. Ya yo estoy parado. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el día malo. Y ahí me quedé porque me perdí, hermano. Dios mío, ¿dónde estoy? 13. El 13. Ok, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí no dice firme en singular, dice en plural. Firmes. Todos juntos. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, que sería como un casco, ya lo estaremos viendo, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en las emociones,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todos sus asientos. No, ya, hermano. Me han puesto una tentación aquí atrás. La hermana se ríe, ¿sabe de lo que estoy hablando? Bien, hermano, la batalla del creyente. Gracias. La batalla del creyente. La batalla del creyente es una realidad constante, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año, década tras década, así que vivimos muchas décadas, siglo tras siglo, hasta el día que muramos, tendremos siempre una batalla, una constante batalla. ¿Amén? Amén. Durmamos y nos despertamos, tenemos una batalla. Siempre habrá algo o alguien que va a tratar de apartarnos de lo que hemos creído. Así que, hermano, la única manera de deshacernos de esta batalla o de evitar esta batalla es que nos muramos o que el Señor nos lleve. Por eso es que hay que tener cuidado cuando la persona acepta a Cristo. Mucho cuidado cuando le decimos: no te preocupes, tú aceptas a Cristo y todos tus problemas van a ser solucionados. Mentira. Eso no es cierto. El problema principal que es solucionado inmediatamente, en el instante que usted aceptó a Cristo y la persona acepta a Cristo, es que sus pecados son perdonados y que esa contienda y eso que lo dividía a usted y lo separaba de Dios automáticamente queda arreglado. Y usted pasa automáticamente a quedar en paz ¿con quién? Con Dios. Ese problema ahí desaparece. Pero los demás no. Los demás no. Vamos a continuar teniendo problemas, luchas. Entonces, cuando le decimos a la gente que cuando acepta a Cristo todos sus problemas se resuelven, le estamos mintiendo. Y estamos creando una iglesia llena de gente decepcionada. Porque dice: el pastor me dijo que cuando yo acepté a Cristo, mi problema económico, mi problema matrimonial, mi problema financiero, mi problema moral, espiritual, iba a desaparecer. Y ciertamente es así, hermano. Es así. Pero desde el punto de vista bíblico, santo, ciertamente sí, porque quedamos en paz con Dios. Pero vamos a seguir teniendo dificultades y luchas en la vida. Amén. Amén. Vamos a continuar teniéndolo. Lo que sí el Señor nos garantiza, que en medio de los problemas y de las luchas, Él estaría con nosotros. Él dijo: yo estaría con ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y con Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Pero para decir que somos más que vencedores es porque hay una batalla constante. Hay cosas, hay aspectos en la vida que van a ser solucionados en un determinado momento. Puede ser que en el instante, sí, habrán enfermedades que van a desaparecer, porque por las llagas de Cristo somos curados. Habrán problemas económicos que en un determinado momento Dios en su soberanía dice: te lo voy a solucionar, y Dios lo soluciona. ¿Sí o no? Habrá un momento en que alguien te está haciendo la vida imposible y Dios en su misericordia interviene y ese vecino nunca más te vuelve a hacer la vida imposible. Amén. Amén. De hecho, Dios te puede resolver todos los problemas externos. Pero como tienes una naturaleza caída y pecaminosa, a pesar de que la aceptaste, pero aún tienes esa naturaleza pecaminosa en ti, hermano, aunque todos los problemas Dios los resuelva,
usted va a continuar teniendo problemas. Ya no con lo exterior, que quizás, sino consigo mismo, con esa naturaleza. ¿Me explico? Es decir, el creyente siempre va a tener batalla. Dice un coro muy viejísimo que cantamos en mi país: batalla no es batalla, sino, es que se me va el gallo porque estoy así difónico. Batalla no es batalla, si no viene la prueba. Es decir, para que vea batalla, tiene que haber ¿qué? Prueba. Y el cristiano tiene que entender eso, y bajo esos principios que estoy tocando en la introducción, quisiera hablar en esta mañana. La batalla del creyente no es en contra de nuestro prójimo, tampoco contra una nación, y mucho menos contra un ejército. Es una lucha, como lo define el apóstol Pablo, donde leímos hace un momento, es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes espirituales, huestes de maldad, que siempre van a tratar de evitar que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, donde leímos, versículo 12. 6:12 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol no está hablando de algo simplemente espiritual. No, existen, son reales. Es un asunto espiritual, pero que tiene connotaciones en el mundo natural. Lo hemos dicho muchas veces, el diablo no es lo que la gente nos pinta, con un rabo largo, con unos cachos, vestido de rojo y un trinchante. El diablo no es eso, ustedes lo saben. Entonces, contra este sistema en el que el diablo se ha enquistado, porque era el príncipe de este mundo, desde ese sistema, desde esta plataforma de maldad, el diablo nos va a hacer la guerra. Amén. Utilizando todos estos medios, usando sus demonios, sus principados. Este tema del principado, potestades, un día lo vamos a enseñar, no nos vamos a detener ahí. Otro día lo vamos a hablar, pero hay principados, potestades, gobernadores que gobiernan, que se mueven y que rigen en este mundo. Por eso es que yo discrepo en muchas cosas que cuando la digo desde el altar pueden causar una crisis emocional y teológica y doctrinal en las personas, porque se nos ha acostumbrado, se nos ha enseñado algunas cosas que no encajan en la Biblia, y cuando de repente uno dice esto, la gente dice, pero yo no quiero que usted tampoco lo tome y que, wow, sí es verdad. No, analícelo y llévelo a la luz de la palabra. Pero la gente vive conquistando, que voy a conquistar esto, que voy a conquistar aquello, te conquisto, y yo me digo, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. O sea, él es el que gobierna este mundo. Es más, está de más decir, no está de más decir que ya Cristo conquistó. Amén. Si Cristo conquistó, ¿qué tengo yo que conquistar? Es como que estoy dejando entreabierto la posibilidad de que algo se quedó sin conquistar por parte del sacrificio de Cristo. Entonces cuando digo voy a conquistar, le estoy diciendo a Cristo, voy a conquistar lo que tú no conquistaste. Pero es que Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, ya ganó todo. Yo no tengo que andar conquistando nada. Yo lo que tengo es que tomar posesión de eso, que es muy diferente. Amén. Y esas cosas las estaremos hablando en otra ocasión. Pero son cosas que debemos entender, debemos comprender. Pero en este momento, el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Cristo? Es el diablo, lo vamos a ver más adelante. Él es el que gobierna este mundo. Dios no lo ha permitido.
Ay, hermano, significa que Dios no tiene poder. Sí, Dios sigue teniendo el control de todo. Por eso es que llegará el día en que el diablo, el príncipe de este mundo, va a ser amarrado, va a ser apresado por 1000 años. Y durante 1000 años Cristo, eso es un proceso que se va a dar, que no quiero entrar en detalle, pero por 1000 años el diablo va a ser apresado, donde el diablo ya no va a influenciar, ya no va a ser el príncipe, sino que va a ser encadenado. Y Cristo en esos 1000 años va a reinar aquí en la tierra. Amén. Eso lo dice la Biblia. Y si usted permanece firme y se amarra los pantalones, usted va a ser parte de esos que va a reinar con él. Amén. Amén. Así que ahí no va a haber muerte, no va a haber nada. Vamos a vivir, hermano, como en el tiempo del Edén. Es como recomenzar lo que hace miles de años atrás no se pudo cumplir con la caída del hombre. Es como que vuelve la cinta a pegarse y vuelve, sigue corriendo. Y el príncipe de este mundo será amarrado. Pero dice, después de los 1000 años, él volverá a ser suelto. Y hermano, y vendrá, pero con todo. Pero en este momento, volviendo a la época que vivimos, el diablo está suelto. Y se mueve y se manifiesta. Y utiliza a sus demonios, a sus potestades, a sus legiones, a sus gobernadores. Los tiene bien ubicados para él poder moverse, porque el diablo no es omnisciente. Él no puede estar a la misma vez en diferentes lugares. Por eso él tiene que ubicar a su gente, mientras que Dios lo llena todo. Amén. Es omnisciente, gobierna todo, lo sabe todo. Pero el diablo no. Él es simplemente un príncipe que tiene cierto poder, limitado, pero lo tiene. Amén. Entonces el diablo está detrás de todo esto. Ahora, la batalla del creyente. ¿Por qué existe una batalla? ¿Cuál es la razón por la que el diablo nos está haciendo la batalla? Que nos deje tranquilo este tipo. Yo estoy cansado que este tipo me esté haciendo la batalla. ¿Qué fue lo que yo le hice? Yo no tengo la culpa. Que vaya y pelee con Dios, porque tiene que pelear conmigo. Él no va a pelear con Dios porque ya Dios lo derrotó. Amén. Ya Jesús lo derrotó. Y él sabe que no le conviene meterse con él directamente, pero se va a meter con nosotros. Porque nosotros tenemos una naturaleza todavía pecaminosa. Aunque usted aceptó a Cristo, pero en usted todavía hay una naturaleza pecaminosa, y lo vamos a ver más adelante, que el apóstol Pablo define muy claramente en algún aspecto bíblico que vamos a citar. Entonces el diablo va a atacarlo a usted, porque aunque usted es salvo, aunque usted se va a ir con el Señor, pero él dice, yo tengo que hacerle la batalla a este. Y vamos a ver algunas razones. Primero, porque Cristo nos ha libertado del imperio de la muerte. Nosotros le pertenecíamos al diablo. Su jefe era el diablo, hermano. Quiera o no lo quiera aceptar, mi jefe era el diablo. Él era el príncipe, él era el que nos gobernaba. Miren lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses, capítulo 1:13. Colosenses 1:13. La epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. En mi Panamá hay un país que se llama Colón. Y decían, hermano, el libro de los colonenses. Digo, no, colosense, no colonense. Verso 13 del capítulo 1 de Colosenses, mire lo que dice. Vamos a leer el verso 11. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de qué? De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Claro, no estamos trasladados físicamente, pero espiritualmente, desde la perspectiva de Dios, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Y el creyente tiene que creer eso, tiene que aceptarlo por fe y vivir en función de eso. Si usted no lo cree, hermano, usted nunca va a experimentar esta gloriosa verdad. Entonces, pero dice, al caso que queremos llegar, dice que le pertenecíamos al diablo. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla.
Así que el diablo está enojado. El diablo está enojado. Desde hace 2000 años que Cristo lo destronó, hermano, y nos quiere hacer la vida imposible. Porque usted le pertenecía a Él. Amén. Cuando usted le pertenecía a algo y usted ve que eso que era suyo antes y usted lo ve que lo carga a otro, ¿usted cómo se siente? Triste, que le han robado, que le han quitado lo que más amaba. ¿Ah? Hoy era mi novia, pero tuvimos problemas, ahora es la novia de otro. Oye, pero qué variante este tipo. Depende, dice. Pero bueno, en términos generales, no hablemos de que depende, hablemos en términos generales. Cuando usted tenía algo, por ejemplo, mi familia tenía un auto de comprar un nuevecito, yo fui parte de los que compramos el auto de paquete. Yo mismo fui y lo saqué del lugar donde lo compramos y todo eso. Y mi familia pagaba el auto, normalmente todos los meses. Pero pasó algo y se atrasaron como por 2 meses, pero estos maleantes, que no voy a mencionar su nombre, porque me ven por YouTube, estos maleantes, hermano, no sé, encontraron una manera y le quitaron el carro a mi familia. Nuevecito el auto. Y habían pagado casi la mitad, nada más me habían como $2,000 de casi 8,000 que habían que valía el auto. Y de repente le metieron abogados y todo, y nosotros también le metimos un abogado, y el abogado al final se vendió a la empresa, lógico, y perdimos el auto. Y para el colmo, no solamente lo perdimos, sino que mi papá tenía que seguir pagando como si el auto él lo estuviese usando. Eso fue tan terrible para mí que mi esposa no me deja mentir, que yo iba donde trabajaba, iba en el auto manejando y vi la empresa, hermano, y yo dije, ¡te maldigo! ¡Que quiebren, hermano! Y a los meses quebraron. Yo no sé si hubo un efecto espiritual, no sé, pero resulta que los maldice, y ahí, por eso usted no debe maldecir a nadie, aunque sean malos, como usted no los maldiga, dígalos. Amén. Y yo, hermano, y para el colmo, cuando yo andaba en el auto trabajando, veía que el auto que era de mi familia, que yo había manejado, que habíamos pagado la mitad del dinero, lo andaba manejando otro. Muerto de la risa, y ahora era taxista, era taxi. Digo, pero... Y me daba coraje, créame, un coraje santo. Bueno, no sé si era santo, si era... Un coraje santificado. Yo no sé si hay un coraje santificado, pero bueno. Hermano, pero llegó un momento en que digo, le tiro el auto encima, ojalá se le pase unos clavos y se choque y se limpie. Que esos pensamientos venían, porque ¿qué? Me daba coraje. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué reaccionamos así? Porque somos humanos, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Si no hubiese esa naturaleza, no reaccionaríamos de esa manera. Y eso que yo soy cristiano evangélico, que yo he tenido una experiencia con Jesús. Entonces imagínense, el diablo está enojado con nosotros porque Cristo le arrebató de su mano lo que era de él. Usted y yo. Amén. Amén. Cristo se lo arrebató. Y por eso el diablo nos está haciendo la vida imposible. Vamos a Efesios. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 1, donde estábamos hace un momento. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y quién nos tenía muertos en nuestros delitos y pecados? El pecado que se introdujo a través de la desobediencia. Pero aquí no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Y así anda el hombre, así anda el mundo, muerto en sus delitos y pecados. Si usted evangeliza a una persona y le predica el evangelio, mire hermano, la gente no reacciona a lo que usted hace. Y lo ven como algo natural lo que hace. Y uno se enoja, pero ¿por qué ellos no se arrepienten? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Tienen espíritu de vida en ellos, pero su espíritu, no hablo de su alma, en la que están las emociones, hablo de su espíritu. Su espíritu tampoco está muerto,
Su espíritu está adormecido, su espíritu está ahí escondido, está ahí. Ahí en el espíritu, que todo ser humano tiene, que usted y yo tenemos, ahí, hermano, que es la parte de Dios, porque el día que usted se muere, ese espíritu va a Dios. Amén. Amén. No va a otra parte, y que anda el espíritu por ahí dando vueltas. No, el espíritu no anda dando ninguna vuelta. El espíritu va a la presencia de Dios, de donde salió. Amén. Entró a nosotros y vuelve a Dios, porque le pertenece a Dios. Pero ese hábito de vida, que es el espíritu que muere en nosotros, ahí, hermano, es donde Dios revela su palabra. Amén. Amén. Es ahí donde el espíritu toma esa palabra, porque el Espíritu Santo de Dios, espíritu con E mayúscula, le revela a nuestro espíritu con E minúscula que somos hijos de Dios. Y cuando uno recibe esa palabra en el espíritu correcto, en el espíritu de Dios, hermano, uno se fortalece. Amén. Amén. Y el espíritu se va vivificando, se va fortaleciendo, se va haciendo fuerte. Usted puede estar sin empleo, puede estar enfermo, puede estar muriéndose, pero si el espíritu está fortalecido, hermano, usted podrá decir: nada me va a separar de Cristo, nada, ni la vida ni la muerte. Amén. Está feliz, como aquella hermana, ¿te acuerdas? Se estaba muriendo la hermana Miriam, no usted hermana, otra Miriam. Y se estaba muriendo Miriam, y nos llaman que la mujer ya está en lo último. Y yo no estuve presente, pero tú fuiste, ¿verdad? Mi esposa fue. Hermano, todo el mundo llegó al hospital esperando que la mujer estaba ahí. ¡Ay, me muero! Todo el mundo, hermano, todo el mundo llegó con una cara de tragedia, hasta el pastor nuestro. Y cuando entran, hermano, ven a la hermana Miriam muriéndose, acabada, pálida y con cara de muerto. Mire que no, ¿sabe cómo la encontraron? Predicándole a los demás enfermos. Bien guapa, bien todo, y esa cara, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Yo me muero y sé a dónde voy. ¿Y usted a dónde va? Yo sé a dónde voy. Y estoy preparada, estoy lista. Esa mujer tiene un espíritu, hermano, fortalecido. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las emociones. Las emociones no radican en el espíritu. Por eso es que yo tengo mucho cuidado. Yo trato de escuchar la palabra y entra a mi mente, baja mi corazón, la examino, dejo que mi espíritu perciba eso. Si el espíritu la recibe porque viene de Dios, yo me fortalezco. Amén. Pero la gente está tan emocional que fuego, que aquello, que lo otro, y que y wow. Pero vino la prueba y ya andan por ahí, hermano, cabello. Ay, ¿qué le pasa, hermano? Ay, pero ayer no fue un culto glorioso, sí, hermano, pero es que vino el diablo y me dio durando por allí, hermano. Eso se llama cristianos carismáticos, emocionales. Las emociones juegan un papel en nuestra vida, pero no pueden controlar nuestra vida. Las emociones hay que ubicarlas en su justa perspectiva, en su justo lugar. Hay que emocionarse, hay que alegrarse. Cuando cantamos al Señor, las emociones juegan un papel. Gloria a Dios, mueva el esqueleto. Cuando usted ve un hermano que llegó a la iglesia, alégrese, gócese, abrácelo, gloria a Dios. Pero no dependa ni viva de eso. Por eso hay cristianos que el día que no lo saludan ya andan mal. El día que no le llaman, que no le mandan un mensaje, el día que no le escriben, el día que no aparecen en el Facebook porque sacaron fotos y a mí no me sacaron. Y que el pastor vino y ni siquiera me saludó. Esos son cristianos almáticos, emocionales. Las emociones no son malas. Son malas cuando no las sabemos gobernar y no las sabemos someter al espíritu. Lo importante es el espíritu, porque ahí está la parte de Dios. Entonces cuando el apóstol habla de que estaban muertos en sus delitos y pecados, es porque el espíritu no estaba muerto. Aquí el término muerte no significa precisamente una muerte física, sino que estaba dormido, lo teníamos anulado. Amén. Diga ya, que se haga. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque estábamos muertos, hermano. El diablo nos tenía muertos. El diablo hacía lo que se le daba la gana con nosotros. Pero cuando Cristo vino y nosotros voluntariamente decidimos aceptarle como nuestro Señor y Salvador, Él nos liberó, hermano. Amén. Amén. Nos liberó. Amén.
y ahora le pertenecemos a Él. Amén. Pero el diablo no está contento. Y entonces él comienza a usar la sutileza y se comienza a agarrar de estas plataformas, como vamos a mencionar más adelante, como es el mundo, como son las emociones, como es la carne misma, esa naturaleza pecaminosa, el mundo, y comienza a usar esas cosas para afectarnos. Esta batalla de la fe tiene su origen en el diablo. Mire, la palabra de Dios dice que debemos estar centrados en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la palabra de Dios, allí mismo, en el capítulo 6 de Efesios, se habla, y lo vamos a tocar, se habla de la armadura de Dios, no la armadura de Tomás. Habla de la armadura de quién? De Dios. O puede significar que es literalmente la armadura de Dios, que dudo que sea eso, o puede ser que Dios diseñó una armadura para usted conforme a su medida. Amén, que es lo que yo creo. Entonces, hay una armadura que Dios ha diseñado para nosotros y que es para todo el mundo, y está en la palabra. Amén. Amén. Y mira, hermano, una de las cosas, de las armaduras, una de las armas que el Señor nos ha dado es la espada del Espíritu. Amén. Pero esa espada no es para atacar, sino para defendernos, que son dos cosas muy diferentes. Es decir, mi posición se dice, mi posición está en Cristo. Yo sé quién soy en Cristo. Y de ese círculo en el que estoy sentado, estoy parado juntamente con Cristo, el diablo me quiere sacar. ¿Sí o no? Me quiere sacar. Y él me va a provocar para que yo me salga de esa posición. Si yo me salgo de esa posición, estoy frito. Porque entré al terreno del enemigo y el enemigo me va a hacer pedazos. Pero, por eso que digo, no tendremos que andar conquistando ni atacando al diablo. El diablo es el que nos viene a atacar a nosotros. Y cuando él venga a atacarnos, usted no se tiene que mover de allí. Deje que sea quien te ataque. Y cuando él te ataca, tú tienes la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu te va a defender. Y úsala correctamente. Y esa espada es la palabra de Dios. Pero usted no se mueve de allí. El problema de muchos de nosotros es que nos movemos de nuestra posición. ¡Nos movemos! Y fuera de nuestra posición, hermano, estamos fritos, repito, estamos mal. Porque el diablo es lo que quiere, que tú entres a su terreno. Si él logra meterte en su terreno, tienes la batalla perdida. Entonces el secreto está en estar aquí, hermano, en Cristo. Parado ahí, firme, y nada ni nadie me va a mover de allí. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades. Porque yo estoy en ¿qué? En Cristo. Y yo uso la palabra no para atacar al diablo, te cago diablo, no. Uso la palabra para defenderme. Mire, cuando Cristo fue tentado por el tentador, el diablo, dice que el Espíritu le llevó al desierto. ¿Se acuerdan? Y Cristo no fue el que atacó al diablo, ¿o sí? ¿Ustedes vieron a Cristo atacando al diablo? No, sí, lo atacó, dijo, no de pan. No, eso no fue un ataque. El que atacó a Cristo fue ¿quién? El diablo. Utilizando como plataforma el mundo, el sistema, la carne, porque Cristo era humano y tenía hambre. Dice, oye, mira, si tú conviertes estas piedras en pan, tú tienes poder para hacerlo. Hazlo. Apeló a su apetito, apeló a eso. Si nosotros estamos en ayuno, hermano, el primer día de ayuno y ya queremos comer. Y yo recuerdo que en cierta ocasión, allá en Panamá, todos los pastores nos fuimos de ayuno. Y no menciono a los pastores porque son mis amigos y me ven por YouTube. Pero usted sabe quiénes son. Y nos fuimos un ayuno a la montaña. Éramos como 25 pastores. Vámonos a un ayuno, convocamos un ayuno. Fueron 3 días pues. No, que 3 días, una semana. Y llegamos a la montaña, eso bien frío, bien chévere.
Y bueno, coman ahora porque mañana empezamos. Y comimos, hermano, de todo. Llegó el día siguiente y empezamos el ayuno. Y ya comenzó la batalla, hermano. En las noches nos la pasamos más hablando que otra cosa. Porque la gente se la pasa hablando. Y que sí, que estamos compartiendo aquí. Y el hambre, hermano. Y usted escuchaba esas tripas por allá. Y había uno que habían llevado pedazos de dulce y de pan, guarniciones para cuando terminara el ayuno. Y otros decían, no, esto es para ver la tentación y soportarla. Hermano, mire, yo no le voy a mentir. Yo reconozco mis errores. Yo fui uno de los que inició la rebeldía ese día. Era tan fuerte el hambre. Al segundo día tenía tanta hambre, hermano, que yo salía a tomar aire. Señor, dame fuerza porque no puedo. Y pasó un gallo caminando por allá, hermano, un gallo. Y yo vi ese gallo, hermano, y yo lo desnudé. Y ese gallo con papa frita, hermano, un sancocho. Y sí, hermano, y digo, Dios mío, te reprendo, Satanás. Y regresé y digo, hermano, acabo de ver una visión. Oren por mí. No, varón, yo también, una lucha, vamos a orar para que yo no dé fuerza. Y oramos ese día, hermano. Era el primer día, era día y medio que ya llevábamos de ayuno. Y de repente, hermano, a alguien se le ocurre y el Señor dice que le habló. Hermano, el Señor me acaba de hablar. Y todo el mundo se queda mirando. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo he escuchado vuestras oraciones, terminen hoy. ¡Ay, qué malo! ¡Hermano, todos! Hermano, Dios no me deja mentir. Todos dijimos, amén. Y ese día terminamos el ayuno. Hermano, creo, pero eso nos pasó. ¡Qué vergüenza! Hermanos, hay una batalla. Es real, da risa lo que les acabo de decir. Pero hay una batalla en la que nosotros tenemos que pararnos firmes. Cristo fue tentado. Pero Cristo no atacó al diablo, sino cuando el diablo le puso, lo tentó, Cristo dice, así está escrito. Sí, mira que te daré los reinos del mundo, te van a pertenecer porque a mí me pertenecen. Lógico, él es el príncipe de este mundo. Mira, todo esto te lo daré si te arrodillares y me adorares. No. Escrito está. Y Cristo. Amén. Todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el ramito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el diablo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. Todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo.
De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades,
que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios.
Y comenzó a retar el diablo. ¡Ven, diablo! ¿Por qué no apareces? ¡Cobarde! Y hermano, Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esta victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve.
Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que Él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven. Ven, diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven, diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, Dios lo tomó en serio. Las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el ramito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que Él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven. Ven, diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven, diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, Dios lo tomó en serio. Las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el ramito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que Él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven. Ven, diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven, diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, Dios lo tomó en serio. Las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado,
Bueno, no hemos declarado la guerra. El diablo nos declaró la guerra a nosotros. Porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el Dios lo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu
que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo este sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el diablo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos declarado, bueno, no le hemos declarado la guerra, el diablo nos declaró la guerra a nosotros, porque nosotros no le estamos declarando la guerra al diablo. Atención con declararle la guerra al diablo. Aunque el diablo ya está derrotado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Aún él tiene el rabito que lo mueve. Quien derrotó al diablo fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Nosotros nos amparamos bajo ese sacrificio y bajo esa victoria que él tuvo. Porque de nosotros no puede salir nada bueno. De manera que no ande por ahí declarándole la guerra al diablo. Como aquel hermano que dijo, diablo, ven diablo, y te voy a demostrar que aquí hay un hombre de Dios. Y comenzó a retar el diablo. Ven diablo, ¿por qué no apareces? Cobarde. Y hermano, el diablo tomó en serio las amenazas de aquel hermanito. Y Amén. todos tienen batalla. Amén. Quien me diga que no está batallando, quien me diga que no tiene dificultades, que no tiene pruebas, que no tiene sinsabores, permítame decirle que está mintiendo. Porque todos, de una manera u otra, somos afectados por el espíritu que gobierna, el príncipe que gobierna en este mundo. De manera que todos, desde el momento en que aceptamos